Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla Renato Casanova del canal Crema y de la voz Crema. Estamos el día de hoy conectándonos para poder conversar con Johan Fano. Así que vamos a empezar la transmisión esperando que Johan se conecte para poder darle la bienvenida y unirlo a la transmisión justamente. Así que nada, vamos a esperar a Johan para poder conectarlo y poder dar comienzo con la entrevista. Primero, bueno, como ya lo habíamos anunciado, el día de hoy vamos a estar con Johan Fano conversando sobre muchas cosas en realidad. Vamos a estar hablando de fútbol, de la U, de su carrera futbolística y en general eh, de la situación del club actual. Así que nada, vamos a esperar justamente que se conecte y ya. Hola Johan, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente de La Voz Crema. Gracias a ustedes por la gentileza de la invitación y poder conversar de todo, aunque sea un poquito, ¿no? Sí, claro, claro. No, agradecerte a ti primero por tomarte el tiempo de poder conversar con nosotros en estos momentos complicados para todos, ¿no? ¿Cómo le estás pasando tú el tema de la cuarentena? Bien, tomándola de la mejor manera, ¿no? Yo creo que estas situaciones en particular y sobre todo estas situaciones que atraviesa tan difíciles el mundo entero, hay que tomarlas por el lado positivo, ¿no? Yo sé que es difícil estar metido en la casa sin poder salir, sin poder disfrutar lo que normalmente hacías en tu vida cotidiana, pero también creo que nos está dejando muchísimos ejemplos, ¿no? Y muchas cosas que al término, Dios permite, ojalá sea pronto de esta pandemia, podamos salir sobre todo mejorados, ¿no? Mejorados y sobre todo siendo cada día mejores personas. Claro, claro. De hecho, tú que estás metido en el ámbito del fútbol, imagino yo, como hincha, y tú me lo puedes decir como exfutbolista y ahora que estás llevando tu carrera, la carrera del entrenador, ¿tú crees que después de esto, después de esta pandemia, el fútbol, yo creo que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar por completo. Yo creo que va a haber un antes y un después. Yo creo que las cosas para que vuelvan a ser como normalmente eran, yo creo que va a pasar un buen tiempo. Creo que va a pasar por ahí unos 4 o 5 años, pero yo creo que el fútbol va a tomar un tiempito también. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que todas las cosas que han pasado, todas las circunstancias que se han dado, lógicamente el fútbol va a tener un revés muy grande y eso va a perjudicar en muchos aspectos todos los campeonatos de diferentes países, ¿no? Sí, claro, ahora bueno, estamos viendo el reinicio ya de las ligas, algunas ligas en Europa, ¿no? Y esperando con ansias, creo yo, como todos, el tema del reinicio de la Liga Uno acá en Perú, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? El primer paso lo dio Alemania, ahora pues ya se están abriendo ya los entrenamientos en España, otros en Francia, entonces yo creo que es importante, ¿no? Lo que está pasando. Lógicamente, pues hay una distancia enorme y bastante significativa en lo que es, pues, el tema de salud allá, ¿no? Nos llevan años de años y lógicamente eso también pues hace de que puedan tener un plus adicional de abrir nuevas oportunidades, nuevos sistemas de trabajo y todo eso, ¿no? Y lógicamente parte de esto ha sido el fútbol, ¿no? Que se maneja de una forma muy ordenada, ¿no? Sí, sí, además me parece también el tema económico, ¿no? Pasa por el tema económico de hacer la inversión que se pide, que pide el gobierno de cada país conforme a los protocolos que se están solicitando, ¿no? Acá en Perú los clubes de fútbol no tienen el poderío económico que tienen allá en Europa, ¿no? Lógicamente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Primero, yo me baso en muchas circunstancias. Primero, en temas de infraestructura. Allá se le dice, van a hacer unos entrenamientos individuales, personalizados, y lógicamente pues tienen 4 o 5 canchas, tienen 20 profesores físicamente de la misma metodología del primer equipo
poder entrenar a todos, ¿no? De una forma igual. Acá no, acá es diferente. En Sudamérica no se tiene, salvo algunos clubes, ¿no? Pero es distinto, ¿no? En Perú, ¿a dónde lo vas a llevar? A una cancha de fulbito, porque infraestructura lastimosamente no hay. A otro, el poder económico es totalmente lejísimos, años luz. Entonces, desde ahí, el hecho de tomarse pruebas en cada momento, cada prueba, por ejemplo, acá en Colombia está sobre al tipo de cambio más o menos 250 soles, imagínate, hacer Ujú. pruebas que verdaderamente 250 soles por casi 25 o 30 pruebas, no es una bicoca, ya hablas de 20 mil, 25 mil soles, entonces es bastante importante esa diferencia económica, ¿no? Y lógicamente eso hay que hacerlo cada vez que hay un partido, cada vez que hay entrenamientos, o cada cierto tiempo, para desvirtuar cualquier tipo de contagio que pueda haber entre los jugadores. Y eso pues conlleva que lógicamente el campeonato esté demorando un tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación por ahí en Colombia? ¿Qué panorama le espera al fútbol colombiano? Muy parecido, ¿ah? Muy parecido. Los clubes también están, a pesar pues de que acá hay muchos clubes que tienen también un poder económico importante, está muy parecido. Acá las pruebas también tienen prácticamente el mismo valor. Entonces, si tú quieres reanudar para abrir un estadio, pues son más o menos, cada partido son entre 120 y 150 pruebas que tienes que hacer. Entonces, te estás hablando más o menos de 30 mil, 40 mil soles. Y entonces, para que me entiendan el tipo de cambio, ¿no? Entonces, es bastante difícil, es bastante, no todos los clubes tienen la posibilidad de que cada 15 días gastarse 100 mil soles, entonces es difícil y lógicamente están viendo las posibilidades de que haya algún tipo de auxilio de parte de la Federación Colombiana o de la misma DIMAYOR, que son los que manejan eh, todo lo que relacionado al fútbol colombiano, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, porque, a ver, conocemos que en Colombia hay clubes con gran poder económico, ¿no? Pero por otro lado también hay clubes que, a ver, algunos recién han ascendido, otros que son los denominados clubes chicos, ¿no? Que no tienen esa capacidad económica que pueden tener clubes, por ejemplo, como Atlético Nacional, ¿no? Mira, la verdad de las cosas es de que acá hay clubes que lógicamente poseen un nivel económico importante. Junior, Cali, América, Nacional, puede ser Santa Fe, Millonarios, muchos, ¿me entiendes? Que gozan de un poder, pero hay clubes que verdaderamente también no manejan esa economía tan fuerte que digamos acá se maneja durante esos clubes. Y esos son los que verdaderamente están. Y no son solamente 6 clubes, pues un campeonato se hace con 20 equipos. Y lógicamente sería lindo que los 20 equipos cuenten con las mismas posibilidades, ¿no? Porque sea muy parejo el campeonato. Pero a eso es lo que vamos. Entonces, en eso se está enfatizando para que puedan ver las posibilidades de los otros clubes, ¿no? No solamente pensar en uno, sino en los otros 19 también. Ujú. Ahora, tú recalcabas hace poco, hace un momento recalcabas el tema de la infraestructura acá en Perú y la diferencia que hay en otros países con el tema de divisiones menores, ¿no? Estaba leyendo un poco sobre tu carrera, informándome un poquito antes de comenzar la entrevista, y estaba leyendo justamente que tú tienes una carrera larguísima, sobre todo en provincia, antes de llegar a la U, ¿no? Y arrancas en provincia, en Huánuco, donde el apoyo al fútbol no creo que haya sido el mismo que se da acá en Lima, ¿no? No, el fútbol, olvídate. O sea, te estoy hablando, eh, a ver, te estoy hablando de hace 15, 20 años atrás cuando yo me inicié al fútbol. Eh, la situación era diferente. Ujú. Hoy el fútbol se está moviendo de una forma mejor, hay mejor infraestructura. Pero cuando yo me inicié, te hablo de lo que yo viví o los que vivieron en mi época, no teníamos dónde entrenar. La infraestructura era caótica. Y más aún en ese momento, pues los directivos aprovechaban y si no jugabas o si no rendías, te decían, ah, no, por bajo rendimiento, chao, pum, ¿me entiendes? Y hasta que apareció, gracias a Dios, la agremiación, ¿no? Pero lógicamente la infraestructura hasta el día de hoy, o sea, es totalmente,
inadecuada para las divisiones menores. En Perú solamente existen 4 o 5 clubes que tienen infraestructura para las divisiones menores. Universitario, Sporting Cristal, Ester Grande de Ventín, Cantolao, puede ser San Martín y pare de contar. No hay más. Porque ni el mismo Alianza cuenta con una sede de varias canchas, como la tenemos nosotros, que es, bueno, universitario, ¿no? Como que la tiene la U, Bidú, con más de 12, 13 canchas, entonces, o Campomar. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. ¿Por qué no vende tantos jugadores universitarios si tienen esa tremenda infraestructura? Ahí es otra pregunta, ¿no? Que hay que analizar más a fondo. Y lógicamente la mejor respuesta es por todo lo que está pasando en la U ahorita, por todo el daño que le están haciendo Universitario, por todos los, ¿qué se puede decir? Por todas esas malas personas que están actuando en contra del club más grande del Perú. Entonces, ahí radica la diferencia. Acá te Ujú. pongo un claro ejemplo, por ejemplo, acá en Colombia, las divisiones menores tienen sus canchas para entrenar, no es que utilicen lo de las profesionales, entonces desde ahí nomás ya vemos que hay una diferencia, ¿no? Por eso es que caramba, vemos a Colombia llegar a finales de mundiales sub-17, sub-20, que vemos que, por ejemplo, Ecuador ahora ya tiene un campeón de la Copa Sudamericana como el Independiente del Valle, entonces todo eso tiene un proceso. Pero en Perú, en cambio, nosotros queremos sembrar para que de acá a los 6 meses ya queremos cosechar todo. No, ¿me entiendes? No, eso Sí, sí. tiene un proceso. Cosechamos para que de acá a un añito, dos, que te dé su fruto, buen fruto, puedas cosecharlo. Pero acá en Perú, lastimosamente, todo lo queremos hacer rápido, instantáneo. Y eso no es. Esto tiene un proceso. Pero, a ver, tú dices, mencionas que, claro, en Perú queremos todo para ayer, como se dice, ¿no? Queremos todo muy, muy rápido. Pero también siento que por un lado, a ver, el jugador juvenil se le considera acá en Perú juvenil hasta los 23, 24 años. Y, por ejemplo, en Colombia yo veo jugadores muy jóvenes saliendo ya a Europa, ¿no? Caso de Davinson Sánchez, ¿no? James Rodríguez, jugadores muy, muy jóvenes que se han ido a Europa, pero realmente jóvenes, no estamos hablando de 23, 24 años, ¿no? Pero yo te hago una pregunta. ¿A quién le tenemos que echar eso la culpa? A nosotros mismos, a nosotros mismos, a los periodistas a los pseudo periodistas que cuando un muchacho juega bien, tiene 19, 20 años, juega 3, 4 partidos bien, caramba, ya lo quieren vender al Manchester, ya lo quieren vender al Milan, ya lo quieren vender a todos lados. Y juega mal, le dicen, no, que ese muchacho no sirve, que está muy joven, que no puede estar en el primer equipo, que esto, entonces, y cuál es la diferencia en que a los 16, 17, 18 años, acá en Colombia o en otros lados ya los consideran jugadores profesionales? Pero en cambio en Perú, no, que es muy chico, que no puede jugar, que la experiencia, que esto, que no puede chocar, que son muy... No, tienen 19, 20, 21 años y le seguimos diciendo jóvenes. No, estamos totalmente equivocados. Y esto es algo que no lo vengo diciendo ahorita, lo vengo diciendo hace más de 8, 10 años, pero lastimosamente, pues, no he sido tan tajante en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente los directivos piensan en el momento. Entonces, Ujú. no quieren arriesgar en el descenso o bajar su equipo. ¿Por qué? Porque si ponen jóvenes, arriesgan el descenso. Por eso quieren traer jugadores de afuera que tal vez les pueden costar más barato y jugar con lo de experiencia. A eso me refiero. Entonces, Pasa con las, nosotros mismos no le damos importancia al caso. pasa con la San Martín, ¿no? San Martín está jugando en los últimos campeonatos con muchísimos juveniles y termina casi siempre peleando el descenso, pero vende muy bien, vende grandes jugadores. Entonces como que Sí, se la pero están pelea el jugando. descenso, pero son muchachos que tienen un buen prospecto, ¿me entiendes? Y no es porque recién llegan a la San Martín y juegan, no, es porque la San Martín desde que ascendió ha hecho buenas divisiones menores, ha tenido buenos profesionales que han estado en las divisiones menores y ahora los llevan a tenerlos ahí. Y si vendes por algo, ¿me entiendes? Pero Ujú. lógicamente eso es importante, pero a eso va a ir de la mano que a esos chicos los rodees con gente de experiencia importante. No te digo que vas a jugar un campeonato de 20 jugadores, todos de sub-20, no. Lógicamente tienes que tener 4 o 5 que puedan sobrellevar el peso de la competencia, ¿me entiendes? Sí, claro, claro.
Ahora, quiero iniciar la conversación sobre universitario empezando por cómo llegas a la U, ¿no? A ver, tú tienes, como decías un momento, una carrera larguísima en el fútbol peruano, pasando en divisiones menores, saliendo de Huánuco, pasas por muchos clubes de provincia, incluso pasas por Alianza. Mucha gente, muchos hinchas cremas no tienen el recuerdo fresco tu paso por Alianza, pero pasas por Alianza y llegas a la U en el 2007, ¿puede ser? Sí, así es, En el 2007. Juegas un año y el año siguiente te vas a Colombia. así es. Ahora, corre el rumor y confírmanos tú si es cierto o solo fue un rumor de que fue por un tema de, o sea, hubo ciertas controversias con el técnico que llegaba ese año a la U, que en este caso es el actual técnico de la selección, Gareca, ¿no? ¿Es verdad eso o fue que hubo la oferta de Colombia y tú decidiste irte al extranjero? A ver, cuando yo me voy de vacaciones, antes de iniciar el próximo campeonato del 2008, Ujú, yo tenía contrato con Universitario todo el 2008. Yo estaba celebrando en ese momento, pues me había casado y me había ido de luna de miel. Y la ujú, pretemporada se iniciaba el 5 y yo pedí para autorización para regresar el 8. O sea, 2 días más, el 6 y el 7 y el 8 poder estar. Se me brindó todas las posibilidades, pero yo ya había tenido en cuenta de que antes de viajar habían llegado ofertas al club por mi persona, que lógicamente ellos ya lo iban a manejar porque yo pertenecía al club. Y en su momento, pues yo tuve algunos encontrones con algunos compañeros ahí en universitario por A o B motivos, que eso no va a ser ni el primero ni el último. Y que lógicamente, pues yo tengo mi forma de ser y yo soy muy directo y muy frontal. Cuando me fui, pues escucharon rumores de que Ricardo no me quería, de que Ricardo ya no me quería. ¿Por qué? Porque habían traído al Ringa Jiménez en ese momento y que supuestamente me iba a reemplazar. Otros decían que no, que porque le había llegado ofertas a Fano y que se iba a ir. La ujú. realidad del caso es de que cuando yo llego a Perú, me hago presente a las prácticas y voy a conversar directamente entre las dos personas involucradas, en este caso Ricardo y yo. Llego, converso con él, estaba el profesor Santín, que era su asistente también, y converso delante de ellos y me dicen, Johan, primero, no quiero que te hagas bolas por el tema, yo sé a qué vienes, pero no quiero que viertas una opinión respecto a lo que está saliendo en los periódicos o esto. Dos cosas acá importantes. Primero, qué bueno que hayas venido a conversar conmigo. Y segundo, lo que te voy a decir. Conversé con Ricardo, Ricardo me dio sus puntos de vista relacionados a lo que iba a pasar en el 2008, de lo cual estoy totalmente de acuerdo con él. Y lógicamente me compartió algunas cosas de las que yo pues tenía que mejorar, pero que él estaba pendiente de que yo tenía 4 posibilidades y 4 posibilidades buenas, que él no tenía ningún problema en que yo me quede, que lógicamente iba a luchar el puesto y todo con el que venía, y lógicamente tiene toda la razón, porque el jugador, todos los campeonatos cuando se inician, tiene que luchar el puesto, así como todo el año. Entonces Ujú. yo me fui después del entrenamiento, salí, vertí, en esa tarde me llamaron los empresarios a decirme, yo, mira, soy dos atletas, llamé al día siguiente. Después del entrenamiento me reuní con los directivos de la U, les plantearon dos posibilidades y yo le dije, miren, tengo esta posibilidad, tengo esta. Me pareció muy interesante porque yo como jugador también quería tener mi posibilidad de emigrar al exterior porque iba a ser la primera vez. Al final fui a conversar con Ricardo, conversé con en ese momento con algunos y le manifesté la decisión, le dije, profe, muchísimas gracias por haber sido tan frontal, tan directo las cosas, pero yo me voy del club. ¿Por qué? Porque acepté la oferta del Once Caldas, que era eso pasó durante toda una semana, o 4 días, perdón, 4 días, porque el día viernes yo me despedí. Ujú. Yo llegué a entrenar un día martes, miércoles, jueves y el viernes lógicamente me fui a despedir. Y le dije que ya no iba a venir y que lógicamente le agradecía por haber sido frontal, por haber sido directo conmigo y que eso pues respaldaba también la decisión que yo estaba tomando. Y que lógicamente yo quería ver de qué estaba hecho en el exterior. Y esa fue la decisión. Hubo 4 ofertas y al final me incliné por la del Once Caldas y bueno, pues de ahí me fui a Colombia y el que conoce mi trayectoria pues sabe lo que pasó ya después, ¿no? Sí, claro. Y justamente quería ir a ese tema antes que preguntarte, ¿tú te hubieses sentido cómodo en ese universitario 2008 luego de los enfrentamientos que tú me estás comentando con tus compañeros? ¿Te hubieses sentido cómodo realmente? No, tuve solamente dos encontrones con dos compañeros, pero lógicamente son situaciones que siempre van a pasar en cualquier club. Algunos salen a la vista, otros no, otros salen a la luz, otros no. No voy a ser ni el primero ni el último que se agarre con un compañero y todo pues por el bien del equipo.
lógicamente cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su personalidad. Y bueno, y hoy te puedo decir que con esas dos personas que en ese momento tú él encontró, hoy soy muy buen amigo, ¿me entiendes? Ujú. Y a veces nos interactuamos por el chat y todo eso. Entonces son cosas que pasan en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, me dices que termina pesando pues la oferta del exterior, obviamente, ¿no? Como un progreso más en un paso más en tu carrera. Mira, son dos motivos por los que lógicamente uno tiene que pensar, ¿no? Primero, yo aprendí a querer universitario ese año. El amor creció por universitario, tal y como me lo dijo Jorge Amado. Y otro pesó el aspecto económico. Y creo que lo que más pesó en ese momento fue el hecho de tener mi primera experiencia internacional. Ujú. Después de haber logrado cosas importantes en Perú, yo también quería saber de qué estaba hecho y era un objetivo que me había trazado desde muy chico, tener esa posibilidad internacional. Uno no sabía, puede haberte ido y venirte a los 3 meses o 6 meses por no acoplarte, pero era también algo que yo también lo quería sentir y lo quería plasmar en mi carrera. Y por eso fue que también que tomé esa decisión, ¿no? Porque creo que tengo todo el, el panorama para poder vertir lo que yo quería, ¿no? Y lógicamente me sentí en mi derecho de poder tomar una decisión en ese momento. Y te terminó yendo, o sea, terminó siendo la decisión correcta, ¿no? Porque la terminas rompiendo, como se dice en Colombia, pasas por México y haces toda una carrera por Colombia, ¿no? Y te va súper bien. Entonces, qué te deja ese paso por el exterior? Porque tú tuviste dos etapas en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué te deja ese paso por el exterior? ¿Qué aprendiste? No, muchísimo. Creo que el tiempo que estuve afuera me dio muchas cosas importantes. El haber sido elegido el mejor extranjero en el fútbol colombiano y que después muchos pensaban que era el mejor jugador de la liga y llegar a un fútbol más competitivo como el mexicano y haber sido goleador campeón y haber sido elegido el mejor jugador de la liga mexicana en dos ligas como la mexicana y la colombiana, haber sido elegido de entre los mejores, creo que es algo importantísimo, ¿no? Y me dejó una enseñanza clara que a veces los destinos están hechos, porque uno, quién sabe, si me hubiera quedado en la U, sí, hubiera sido campeón, hubiera logrado cosas importantes con Universitario, que era lo que yo anhelaba, pero lógicamente me hubiera quedado con la espina de decir, hubiera triunfado en el exterior, no hubiera triunfado. Ujú. Entonces creo que gracias a Dios pude sacarme ese clavito y haber hecho una carrera hermosa en el exterior, ¿no? Y eso creo que nos deja a nosotros una enseñanza de que a veces las cosas no se pueden forzar, sino dejarlas fluir solamente. Y además que te termina abriendo puertas a futuro, ¿no? Ahora presente en Colombia, ¿no? Porque has hecho un nombre en Colombia y te termina abriendo esas puertas eh, que tú no creo que hayas imaginado que hubieses estado radicado en Colombia, ¿no? Lógicamente, en su momento nadie pensó de que yo iba a terminar al fin viviendo acá, ¿no? Pero como se dice, ¿no? Gracias a Dios tengo una hermosa familia, vivo feliz en una ciudad que puedo considerar mi segunda patria. Nunca cambiaré a mi país por nada, te lo digo honestamente, nunca cambiaré a mi Perú por nada, pero lógicamente hoy Colombia me está brindando la oportunidad de crecer en la otra fase o en la otra etapa de mi carrera, que es ahora como director técnico, ¿no? Quemando etapas, conociendo, aprendiendo y que lógicamente el próximo año ya quiero plasmarlo con alguna oportunidad en algún equipo, ¿no? Sí. Y justamente después de tu paso por el exterior, ¿no? Tu primera etapa en el exterior, en Colombia, México, terminas regresando en el 2011 acá a Perú, ¿no? A Universitario. Muchos Y me tildaron de loco, de chiflado, qué pena decirlo, de idiota, porque me venía universitario a un fútbol de menor calidad que el mexicano, siendo el mejor jugador de la liga mexicana, ganando muchísimo, viniéndome a ganar menos. Todo el mundo pensaba, ¿qué es lo que está pensando Johan Fan? Es más, que llegaron a pensar de que me habían hecho brujería o algo, pero al final, como lo manifesté en su momento, vine primero por el cariño universitario, segundo por querer plasmar mi sueño de ser campeón en la U y lógicamente querer retirarme universitario, ¿no? Cosas que al final no se pudieron lograr, pero de lo cual pues me siento feliz también. pero se armó ese año, conversaba justo hace una semana con Rainer Torres,
conversaba con él y me decía que justo ese año fue un año duro, ¿no? Un año difícil por la calidad de plantel que se armó y lo que se mostró realmente sobre todo en el fútbol peruano, ¿no? Porque al final internacionalmente, bueno, se logró en Sudamericana, si no me equivoco, avanzar, pero en fútbol peruano no se logra el objetivo con el que se había armado ese plantel, ¿no? Ese plantel caro, pero que finalmente la crisis económica termina debilitando, ¿no? Mira, te lo digo, en ese momento, si esos jugadores que estuvieron ese año no hubieran estado y hubieran estado otros tal vez, Universitario hoy estaría descendido. Ujú. No creo que haya un, un club que tenga sus jugadores más de 5, 6, 7 meses sin cobrar y que los jugadores sigan jugando. No lo creo. Y en ese momento había jugadores, en el caso de Reiner, en el caso de Galván, en el caso de Galiquio, en el caso de Toñito González, en el caso de Miguel Torres, en el caso de hoy de Orejita, en este caso de muchos que estuvieron ahí, hinchas de Universitario, que se sienten identificados con Universitario, de Polito, de Rabanal, de todos los que estuvieron ahí en ese momento, que se sienten identificados con Universitario y que lo hicieron justamente por eso, por el club, no por otra cosa. Y que hoy, hasta el día de hoy, no hemos tenido ni siquiera la fortuna de cobrar un sol, ni un sol. ¿Por qué? Por todas las injusticias que está pasando Universitario, por toda esa sarta de sinvergüenzas que están haciendo con Universitario lo que se les dé la gana. Ese es Ujú. lastimosamente lo que pasó. Y en ese momento fue un momento difícil, fue un momento durísimo, pero que solamente los que estuvimos ahí sabemos lo que hemos pasado. Y los chicos que hoy están disfrutando del éxito saben lo que han pasado. Sí, justamente de eso hablábamos, porque el tema de universitario económicamente no viene de ahora, Ahora, viene de perdón que te muchos años corte. antes. Sí, sí. Ahora, perdón que te corte. ¿Tú te imaginas a ese universitario con los jugadores que contratamos, que contrataron en esa época? ¿Tú te imaginas estando al día, cumplidos y esto? Yo te lo digo honestamente, es mi punto de vista. Hubiéramos campeonado fácil, Ujú. hubiéramos campeonado, pero lastimosamente las circunstancias no se dieron de la forma que uno quería, ¿no? O sea, ¿tú estás de acuerdo con Rainer cuando me dice que la crisis económica en universitario sí afecta en el plantel? Muchos dicen que no afecta en el jugador porque no tiene nada que ver con lo futbolístico, pero tú No estás de acuerdo tiene con nada él que ver. entonces. Mira, mucha gente cree que el jugador es una persona típica y el jugador es una persona común y corriente. Porque Ujú. cuando tú vas a pagar el colegio, no te dicen, ah, tú juegas en tal equipo. No, no se preocupe, nos pagan cuando quieren. Cuando vas a pagar la luz, cuando vas a pagar el agua, cuando vas a pagar todo eso, no, no te preocupes, nos pagas con... No, nosotros igualito tenemos que ir con la platita y pagar. Y eso es lo que tú acabas de decir. No es que haya pasado ese año, eso es algo que se viene pasando hace más de 15, 20, 30 años a más. O sea, no es que haya pasado en el 2011, eso pasó desde el año 95, 96, 97, de todas las deudas que han crecido y todas las cosas malas que se han hecho en el club. Y lógicamente hoy se está pagando caro todas esas situaciones que ha pasado. Sí, claro, o sea, yo conversaba con él y ahora tú me lo dices también, ¿no? El tema del económico saca por completo del objetivo principal de un jugador de fútbol que debe ser jugar al fútbol, dedicarse a su trabajo, porque el trabajo del jugador de fútbol es ese justamente ir a entrenar y jugar el fin de semana, pero lo termina sacando por completo porque obviamente no está recibiendo el dinero y tiene muchos problemas más en la casa, ¿no? Lo que pasa es de que, mira, a ver, el dinero siempre es importante porque esta es nuestra profesión y es nuestra forma de vivir y de esto sustentamos. Mucha gente piensa que el fútbol es fácil, que vas, pateas un balón y no, el fútbol es también, nosotros vivimos de esto, es nuestra profesión, que es muy corta y hay que sacarle el provecho, sí, porque mientras que nuestra profesión a los 30 años, 31 ya va en declive, 32, 33, hay muchas profesiones como la de derecho, como la de abogado, como lo doctor, médico, que comienzan a subir y a mejorar, ¿me entiendes? En cambio, la de Ujú. nosotros es así, es muy cortito y hay que sacarle el mayor provecho. Y eso es lo que pasa. Lastimosamente, el tema económico, no todos gozan de haber estado ahí con las posibilidades económicas y estar tanto tiempo sin cobrar, lógicamente pasa eso. Sí, Ahora, como claro. dicen muchos acá, eso viene de años, de años. ¿Me entiendes? No es que haya pasado en ese momento, sino que en ese momento ya explotó.
y que no le han sabido dar un manejo adecuado, lógicamente hoy estamos pasando las consecuencias por eso. Sí, claro. Ahora, hablemos un poco de la selección nacional. Tú tuviste la oportunidad de estar en aquella eliminatoria a Sudáfrica, una eliminatoria dura, ¿no? Eliminatoria difícil, por cómo se fue dando futbolísticamente y tuviste la oportunidad de compartir con grandes referentes ahí en esa selección. ¿Qué diferencia le encuentras a esa selección que no triunfó con la de ahora, con la de Ricardo Gareca? ¿Qué diferencia le encuentras? ¿Qué cambio de mentalidad tuvo? ¿Qué tuvo que pasar para que el jugador peruano se crea capaz de ir al Mundial? Eso es lo que tú mismo acabas de mencionar, el de creérnoslas. El de creérnoslas. ¿Por qué? Porque lógicamente el jugador peruano está considerado dentro de los más técnicos de Sudamérica. Pero lógicamente a eso, si no le sumamos cosas importantes como la disciplina y el éxito y las ganas de querer triunfar, lógicamente no se va a dar. Y Ujú. eso es lo que lastimosamente pasaba en sus momentos o en épocas anteriores. Y que hoy con la selección actual, lógicamente se dio un cambio rotundo, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo escuchaba, no sé si habrás escuchado recientemente la entrevista que tuvo Claudio Pizarro, y comentaba que en realidad él fue un buen capitán y fue un gran líder para esa selección. Tú lo tuviste de capitán y lo tuviste, compartiste camerino con él en la selección. ¿Cómo ves a Claudio? ¿Cómo veías a Claudio como jugador en aquella selección? No, mira, hay dos puntos de vista diferentes. Primero, con Claudio compartí casi nada, poco. Pero Ujú. lógicamente Claudio ha vertido estas opiniones desde su punto de vista y hay que respetar. Cada uno es libre de vertir su opinión de acuerdo a lo que él verdaderamente siente o expresa en ese momento. Lógicamente cada uno tiene su punto de vista y el punto de vista de, cada uno va a ser diferente, lógicamente, ¿no? Desde, si lo vemos desde algún tipo de persona o de lo que queremos mencionar o dar una opinión respecto a alguien. Lo que vertió Claudio con respecto a lo de Ricardo, pues es su punto de vista y hay que respetarlo. Ahora, él se tiene que hacer responsable de lo que dijo. Ahora, si tú me preguntas si estoy de acuerdo o no, te puedo decir que sí y que no. ¿Por qué? Porque lógicamente por merecimiento tal vez podría haber ido Claudio, pero hay que ver qué es lo que necesitaba Ricardo en ese momento. Y en ese momento yo creo, Claudio, que no estaba pasando por un buen momento futbolístico porque venía de una lesión, porque no jugaba, no alternaba mucho y lógicamente en ese momento Ricardo ha tomado una decisión que era lo mejor para, para el equipo. Y eso pues es desde el punto de vista validero, ¿no? Un técnico que ha podido conseguir algo que no se consiguió hace 35 años, tiene todo el derecho de vertir o hacer la suposición o el caso de no llevar a alguien como a él le convenga para que sea su equipo, ¿no? Ujú. Ahora, hemos empezado a hablar de la selección y automáticamente en todos los comentarios, en la mayoría de comentarios, ha empezado a aparecer la frase de Daniel, ¿no? La frase de con los huevos de Vargas. Y decía, y me dicen, ¿no? Pregúntale por el gol de Vargas, por el gol de Vargas. Pero el gol no es de Vargas, el gol es tuyo, ¿no? A ver, muchos hablan, muchos dicen, desde que verdaderamente cuando pasó eso y cuando se vertió la narración de Daniel, lógicamente lo que más se escucha es la efusividad de Daniel con respecto a la corrida de Juan. Yo a esas mismas personas que dicen que sí, que fue gol de Vargas, sí le digo, está bien. Ustedes piensan que fue gol de Vargas, otros dicen que fue gol mío, que fue el gol más gritado, que esto y por aquí. Si esa corrida de Vargas, con ese centro, yo no estaba, lógicamente la agarraba Carrizo. Ujú. Y no hubiera habido esa narración, no hubiera habido esa narración. Entonces todo hubiera quedado en el, ¿qué hubiera pasado? Y todo eso. Pero gracias a Dios pude estar yo ahí presente para hacer todo el esfuerzo, no solamente de Juan, sino de todo el equipo, yo ponerle, como decir, la cereza al pastel y poder poner Ujú. mi pie y gracias a Dios anotar. A mí no me interesa que me lo hayan puesto, que muchos digan, a mí me interesa serle útil a mi equipo y en ese caso a la Ujú. selección. Y eso para mí es lo que yo quería. Si es mi Ahora, sueño dirigir a un universitario, como dice Roja, para Volville Mail, sí, es mi sueño. Ahí voy a responder algunas preguntitas, qué pena. sí, sí, claro, claro. No, no, no. No, la idea es que también puedas interactuar tú
con la gente, ¿no? Porque incluso hemos reunido acá para el final, ya para el final de la entrevista, hemos reunido algunas de las preguntas que ha dejado la gente en las redes y hacerlas al estilo de ping pong, como se dice, ¿no? Pero quiero preguntarte Es algo. bueno que la gente recuerde, es bueno que la gente que esté ahí interactuando con nosotros hagan sus preguntas, ¿no? Porque eh, lo más importante es que la gente también se le puedan zarfar algunas interrogantes que puedan tener con respecto a mí, ¿no? Exacto, exacto. Esto es lo bonito de este tipo de transmisiones y este tipo de entrevistas, ¿no? Porque en una entrevista en televisión y eso, la gente no puede interactuar, acá sí. Y podemos interactuar en vivo, ¿no? Ahí veo que escribes a la gente y me parece súper bueno, en verdad. De verdad te agradezco que puedas interactuar con la gente. No, Pero bueno, es bueno, sí, así. sí, sí, no, pero bueno, concluyendo con el tema de aquel gol. Realmente tú cuando ves correr a Juan, y esa pregunta te la han haber hecho mil veces, pero te la hago yo desde un punto de vista de hincha, porque yo era muy chico en esa época. Y te pregunto, cuando ves correr a Juan, tú dices, va a llegar al final, va a sacar el centro, o sea, ¿viste la jugada, leíste la jugada o se fue dando? Yo tuve dos momentos ahí. Tuve dos momentos. El primero es que cuando Juan pasa la media cancha y está forcejeando con Batalla, pensé que él iba a meterse para el centro y poder yo ir a apoyarlo y hacer una pared o yo agarrar el balón y ver algunas otras posibilidades. ¿Dónde cambia mi punto de vista cuando ya lo veo a Juan que mete el manazo a Bataglia y lo desequilibra? Ahí ya Ujú. cambia mi mentalidad y ahí dije, me meto al área a ver qué es lo que pasa, el centro, o si patea al arco, el rebote del arquero. Eh, solamente esperar qué es lo que pasaba, ¿no? Ujú. Esperar qué es lo que pasaba y estar pendiente ahí, como te digo, al rebote del arquero o algo, ¿no? Que era mi función en ese momento. Y lógicamente, gracias a Dios, Juan metió un buen centro que al final me tuve que tirar para poder llegar y pude conectarla bien, ¿no? Porque a veces te tiras y te choca en el tobillo y la botas o te toque la pantorrilla y la botas. Gracias a Dios pude llegar preciso con el pie y al tocarla con el empeine pude meterla por debajo del brazo del arquero en ese momento no me acuerdo quién estaba y poder convertir, ¿no? Eso era lo Ujú. más importante. Sí, sí. Ahora, y esa es una gran pregunta que yo me venía haciendo, preparada la entrevista, y me venía haciendo, y digo, a ver, ese gol, desde el aspecto emocional, es un gol que lo gritamos todos y el narrador se quedó sin voz. Pero futbolísticamente valió Carrizo, tanto, gracias. valió, No, sino que me está. Gracias, sí, sí, Yenko Casanova. Carrizo era el arquero. realmente ese gol valió futbolísticamente lo que, como se ensalzó, por así decirlo, porque a ver, termina siendo un empate de local, si bien es cierto ante Argentina, sin quitarle mérito a tu gol, porque es el gol que todos vamos a recordar. Y creo que pones en YouTube los goles más gritados de la selección peruana y ahí va a aparecer ese, ¿no? Entonces, pero ¿tú crees que realmente futbolísticamente valió lo que se gritó? En ese momento puede ser, Ujú, porque después de haberle ganado en esas dos fechas dobles, perdón, en esa fecha doble, haberle ganado a Venezuela y después empatarla a Argentina, después de la situación tan difícil que venía la selección, por todo lo que había pasado en el golf, que ujú. había pasado en la fecha anterior. Entonces, yo creo que en ese momento lo valió, porque con esos 4 puntos nosotros nos poníamos a 3 del repechaje, Ujú. a 3 o al 4 creo. Entonces era una situación bastante importante. ¿Por qué? Porque ya no estábamos tan lejos como decir, no estamos peleando nada, porque recién ahí faltaba una fecha para faltaba una fecha para acabar ya la primera fase. Sí, la primera Entonces, ronda. era un momento en el que uno decía, pucha, nos pusimos a 3 del repechaje, 4 creo, no me acuerdo bien. Entonces, eso era lo que pasaba y en ese momento tal vez valió. Ya Ujú. después, con el tiempo, lógicamente más fue, creo, la emoción que lo que verdaderamente significó, porque al final no se clasificó ni se pudo regar al repechaje. En ese momento, muchos, y hasta antes del gol de la clasificación o hasta antes del gol de Paolo a Colombia, que nos dio la posibilidad de ir al repechaje, muchos creían de que era el gol más gritado, el gol más gritado en los últimos 40 años, creo, ¿no? Sí, sí, lo Decía fue. la gente. Claro, y entonces
Después pasó pues el gol de Paolo, el gol de Jefferson que nos dio la clasificación y todo eso, y al final después la gente comienza a decir, ah, no, pues si ese gol no sirvió, si ese gol no nos ayudó en nada, no clasificó. Pero esa misma gente que dice eso fueron los primeros en gritar en ese momento. O sea, yo nunca dije que ese gol significó lo máximo en mi vida, No, claro. porque no nos dio una clasificación, porque no nos dio una pelea de repechaje, porque no nos dio cosas importantes. Yo lo hablo ahora lo hablo desde el punto de vista emotivo, emocional. Primero por las circunstancias, cómo venía la selección, cómo empatamos a un gran equipo plagado de estrellas, y por la narración de Peredo, que le Sí, dio claro. un plus, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, ahí fue la situación, todo eso. Hoy, lógicamente, todo el mundo va a decir que el gol que más gritaron fue el de los últimos 40 años, fue el de Jefferson, porque nos dio la clasificación. Y Sí, sí. bienvenido sea. A mí, como te digo, yo soy hincha de la selección y lógicamente a mí también me emocionó y grité ese gol, ¿no? Porque lógicamente es la posibilidad de volver a una secta eliminatoria, a una secta mundialista después de tantísimos años. Sí. Sí, sí, o sea, como te digo, ¿no? Tú pones en YouTube o en los reportajes que hacen en los canales de televisión y claramente es de los goles más gritados. Te diría que en el top 5 está tu gol, ¿no? Y hasta top 3. Seguramente, seguramente, ¿no? Pero pues a mí lo que siempre dije, lo más importante es que mis goles sirvan para darle alegría a toda la gente. Y en eso siempre se ha basado el esfuerzo que yo ponía dentro del campo de juego, ¿no? Ahora, otra de las cosas que la gente acá comentaba que, claro, ese gol tú lo haces, ya dejando un poquito de lado el tema del partido contra Argentina, ese gol tú lo haces de 9. Y hablando de 9, y te quiero preguntar por esto porque ha sido un tema bastante polémico, el tema de Gianluca Lapadula. Eh, Tu opinión la conocemos todos, pero creo que son muchos quienes la compartimos, me incluyo. ¿Qué opinión tienes respecto a Gianluca desde un punto de vista de que, a ver, en el fútbol peruano no hay grandes nueves para reemplazar a Paolo Guerrero en divisiones menores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo no lo sigo mucho al muchacho. Es Ujú, más, yo no sabía, verdaderamente te digo, yo no sabía ni quién era hasta el día que me preguntaron por él. No sabía. ujú, Eh, Después pues me enteré que era un chico que estaba jugando en la segunda de Italia, que le estaba yendo muy bien, que podía tener oportunidades en la selección. Y yo le dije en una primera entrevista, yo dije que ojalá, ¿no? Porque todo el mundo se merece, si tiene la posibilidad de poder estar en la selección y puede ser parte de la selección, bienvenido sea, porque si está en un buen nivel, el más abonado va a ser la selección, porque va a ser un buen elemento. Luego, cuando ya me entrevistaron y me hicieron esa llamada que tuve el intercambio de palabras con este pseudo periodista, ujú, me manifestó de que si yo lo convocara o no, después de que le había dicho al mismo Gareca, creo que le había dicho que no quería. ujú. Entonces yo fui muy tajante y le dije que no, porque las oportunidades son una vez y no estás hablando de un equipo, estás hablando de la selección. Y para mí el tema de la selección es sagrada. Entonces, lo que hemos tenido la fortuna y la dicha de vestir esa camiseta para mí es sagrada. Entonces, si ya te vienen y te dicen, oye, quiero que juegues para mi selección, quiero que vistas la camiseta, ya que tú puedes tener las posibilidades porque tienes padres o no sé, si te vierten esa posibilidad, pues lógicamente tú tienes que tomar una decisión, si sí o no. Si ya desechaste esa posibilidad, ¿para qué seguir insistiendo? Ya no, ya te dieron la posibilidad, ya no. Y si hoy tú me dices que si Ricardo debería de convocarle, yo diría que no, porque ya se le virtió una oportunidad y él la desechó. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en algo? Ya no, ya. Para mí es blanco o negro, no existe el gris. Y yo soy muy tajante en esto. Y si me vuelven a preguntar lo mismo, seguiré diciendo lo mismo. Sí, sí, no, y completamente de acuerdo. Desde la primera entrevista que observé tuya en esa radio, ¿no? Con ese, como tú dices, pseudo periodista, por todas las cosas que disparó, ¿no? Porque, a ver, no vamos a entrar en polémicas y no voy a hablar mal de un señor, de un periodista, pero me parece que desmereció muchísimo tu paso por el extranjero y tu paso por el fútbol peruano, ¿no? Sí, pero yo, a ver, primero que la verdad nunca le entendí sus palabras, nunca verdaderamente
no tiene por qué desmerecer primero mi carrera en el exterior, porque las cosas yo ya me las gané, ¿me Mm. entiendes? Y haber sido el mejor jugador en México y haber sido el mejor jugador en Colombia, yo ya me lo gané, entonces no tiene por qué desmerecerlo él, ¿me entiendes? ¿Por Ujú. qué? Porque yo ya me lo gané, porque yo ya lo hice, porque ya lo plasmé y porque sencillamente, ¿qué interés habrá tenido en ese momento él de defender tanto a ese muchacho? Él solo lo sabrá, él solo lo sabrá. Pero yo las cosas que ya hice en el fútbol, yo ya las había hecho. Entonces, si habla bien o habla mal, si le caigo bien, si le caigo mal, la verdad me tenía sin cuidado. Sencillamente yo di mi punto de vista, el cual hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. Sí. Sí, bueno, eso por un lado, ¿no? Por el lado de la Padula, que es el tema que se ha venido hablando y se vincula mucho desde esa polémica que hubo, ¿no? Se te vincula mucho con ese tema, con el tema de la convocatoria, pero yo te hago la pregunta y te la hago diferente, porque él te dijo, el periodista te comentó si tú lo hubieses convocado. Yo te la hago diferente. ¿A quién A ver. tú convocarías? ¿Cómo ves el reemplazante de Paolo Herrero, ¿no? Y de Raúl Ruiz, porque Raúl Ruiz ya no es un muchachito tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el reemplazante de Paolo Herrero en la selección? Ahorita no lo hay, no lo hay. Ujú, El único que podría suplirlo era Raúl. Si ujú. tú me das elegir, lo pondría Raúl. No, claro, Pero claro, ahorita, es ahorita no el hay, llamado, ¿no? ahorita no hay, ahorita no hay. Ahora, Ahorita la verdad es el sí, pero por características, ¿no? Digo, o sea, como tú dices, no hay por características porque Raúl es un 9 diferente, ¿no? Es un 9 que no tiene las mismas características de Pablo Herrero. pero las Entonces, características de Paolo, con las ujú, características de Paolo ahorita no hay. por Porque eso. los prospectos que habían para reemplazar a Paolo, en este caso que estaba este muchacho da Silva, estaba este muchacho Zúcar, estaba este Ujú. muchacho, no me acuerdo uno más por ahí, no me acuerdo bien, creo, qué pena. No están pasando por un buen momento, no están pasando por un momento indicado, porque primero no tienen continuidad en sus clubes, recién acaba el muchacho de firmar da Silva por Alianza, este muchacho Zúcar empezó muy bien en Universitario, pero no ha sido titular. Lógicamente, no hay ahorita, no hay. Es Ujú. más, ahorita escuché decir de que lo querían nacionalizar este muchacho A Dos al Santos. uruguayo, a Dos Santos. Sí. O sea, primero, la gente que deje de hablar tonterías. ¿Por qué? Porque primero para nacionalizar a alguien, primero ese muchacho tiene que estar mínimo 2 años en un determinado país, marcar una residencia en un determinado país. ¿Que es muy buen jugador este muchacho Dos Santos? Sí es muy buen jugador. Pero si tú me hablas ahorita de a un corto y mediano plazo, no hay un reemplazante, a menos que este muchacho da Silva recupere su nivel o a menos que aparezca en los últimos 6 meses, ¿no? Y que lógicamente ya de eso serán los encargados, Ricardo, que están más pendientes del fútbol. Pero ahorita no hay un 9 que los pueda suplir. Sí, sí. Y contrario a lo que pasaba en tu época, ¿no? Porque en tu época teníamos nueve por montón. Estabas tú, estaba Había Rengifo. buenos jugadores, había buenos elementos que tenías la posibilidad de escoger, ¿no? Lo tenías a Claudio, lo tenías a Andrés, lo tenías a Silva, lo tenías a Jorge, me tenías a mí, lo tenías a Rengifo, entonces tenías variedad. Ahora no gozas con esa globalización de jugadores arriba, pero por ejemplo, ahora sí lo gozas abajo, y en esa época mía, abajo no gozabas de esa posibilidad. En cambio, ahora atrás en la selección sí tienes muchos elementos como para poder tener un mayor esquema de juego, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, porque lamentablemente Instagram nos da solamente una hora de transmisión, quería que nos comentes un poquito sobre tu presente en Colombia, ¿no? Sabemos, bueno, hasta donde tengo registro, tú estabas de asistente en Águilas, ¿puede ser? Sí, estoy de asistente de un equipo de primera división de acá de Río Negro, la profesional. Ujú. Gracias a Dios me ha ido bien, estoy de asistente del 2008, ya llevo prácticamente 2 años de asistente, más un año que tuve también. He estado viajando mucho, he estado quemando etapas, como se dice, ahora que soy técnico, ya titulado. Y lógicamente, pues mi anhelo y mi deseo es que a partir del próximo año ya pueda plasmar mi carrera ya como técnico, ¿no? En algún equipo que me brinde la posibilidad
para eso he estudiado mucho, me he preparado, me he llenado de muchos, he ido a ver muchos entrenamientos, muchas horas de fútbol, muchos compañeros, ex técnicos que me han dado la posibilidad de ir a sus equipos a visualizar esos entrenamientos, ¿no? Sí. Ahora, te consulto porque leí que tú estabas justamente en Águilas Doradas como asistente, pero leí algo que tú estabas específicamente con los delanteros, ¿puede ser? Estoy como asistente, pero también totalmente en la parte ofensiva, que Ok, trato de tú te implementar a enfocas, los delanteros netamente, pues movimientos, hacer diagonales, momentos de definiciones, todas esas cosas, ¿no? se ve poco eso, ¿no? Acá en Perú. O sea, no sé si Nunca en se otros ve. clubes está yendo, pero en Perú En los no. únicos clubes que se han visto es en algunos en Europa, Sí, pero lastimosamente lo único que mantenemos en un club es el preparador de arqueros, ¿no? eso. Pero yo también creo que en temas específicos debería de haber la posibilidad de manejar también el tema de los delanteros, porque a veces eso es fundamental también, ¿no? Eso te iba a decir porque me pareció súper sacado así del fútbol común y corriente como lo vemos acá en Perú, ¿no? Que haya un preparador de delanteros y leí que justamente esa era tu función en Águilas, ¿no? Sí, trato de ayudar, ¿no? O sea, yo no les voy a enseñar a ellos a definir ni a hacer los goles, porque eso Ujú, ya depende claro. de uno, pero lógicamente tratar de ayudarles en algunas cosas que uno le sacó provecho, ventaja, lógicamente esa experiencia transmitirlas a ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, Johan, antes de comenzar el ping-pong, quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. La gente ha estado súper conectada y súper metida en la transmisión y he visto comentarios muy positivos hacia tu persona y creo que con esa experiencia bonita te quedas tú de tu paso por el fútbol, ¿no? Ese es lo más importante para mí, que fuera de que me reconozcan como bueno o malo o lo que pueden decir muchas personas, que me reconozcan como lo que soy, que me conozcan como persona, ¿no? Y Ujú. eso creo que es más importante que cualquier cosa. El fútbol llega un momento en que lo dejas, como me tocó dejarlo, pero lo más importante es lo que viene a futuro, ¿no? Que lo conozcan a uno como persona. Agradecerte a ti, a todas las personas que se han hecho presentes, a la voz crema y pedirle a todos ellos, hinchas de universitario, a exjugadores, ex técnicos que quieran a esta institución luchar porque se haga justicia, luchar porque verdaderamente la U se merece salir de esta situación tan difícil en la que está y que solamente las personas que verdaderamente quieren a esta institución van a poder lograrlo. Y apoyemos las iniciativas de todos los que tengan algún tipo de iniciativa para poder plasmar de una vez lo que anhelamos y queremos, ¿no? Que Universitario vuelva a estar en el sitio que se merece, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Así es, así es. Y bueno, vamos de una vez con la dinámica del ping-pong, con las preguntas que ha dado la gente, que ha dejado la gente en redes. Y empezamos con el gol que más gritaste. Dos, el de la selección y el que me dio el campeonato, el primer campeonato en el exterior con el Once Caldas. Con Once Caldas. El mejor gol de tu carrera en cuanto a calidad, ¿no? En calidad, el gol con la U, el de Chalaca. Ok. Un momento especial en el fútbol. Mi primer campeonato en el exterior. De ahí, una espina clavada que te dejó tu carrera como futbolista. Última, una espina, Una espina clavada que te dejó tu carrera como futbolista. no jugar un mundial Ujú. El defensa más duro que te marcó. de Michelis. Y el mejor asistidor que tuviste. Tuve varios, así me quedaría mal porque tuve varios. Ahí lo tengo al Hobby Bermúdez, a Mayer, a Jonier, varios, qué pena. Sí, sí. ¿Tú coincides con Mayer en la U? Sí, claro. Con Mayer. Sí, y bueno, se hablaba de que Mayer es de los últimos 10 que llegó a Universitario, ¿no? Ahora llegó Millán, pero se le recuerda mucho por eso, ¿no? Por ser un conductor en, en No, Universitario. Mayer era el jugador diferente, es el jugador diferente. Mayer era un grandísimo jugador y lo demostró en el momento que estuvo en el club. Y lógicamente ha sido importante y de los últimos grandes asistidores que tuve en mi carrera, ¿no? Ujú. Ahora,
Te dejo una chiquita. Me dijo, bueno, estuvimos con Sebastián Fernández, el jugador que estuvo en el 2013 en Universitario, salió campeón, y me dijo que Galiquio fue el defensa en entrenamientos más duro que le tocó enfrentar. ¿Coincides? ¿Era Ah, duro no, y era duro, David era John? muy tosco. En entrenamiento y todo era muy tosco, pero era un grandísimo jugador. Era muy difícil pasarlo a John, ¿no? Pero lógicamente John tenía también algunas debilidades, ¿no? Y uno que lo conocía, lógicamente sabía. Pero John era un excelente back central. Yo creo que de los mejores que ha tenido Universitario, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ahora, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, te quería agradecer nuevamente por haber compartido con nosotros esta hora de tu tiempo. Y bueno, agradecerle a la gente también que te ha estado dejando los comentarios ahí, he estado viendo que los has estado leyendo y has estado contestando, cosa que no se ve comúnmente en un entrevistado. Entonces, nada, desearte el mayor de los éxitos por allá por Colombia y en general en toda tu carrera. Esperamos poderte tener por acá pronto por la U como técnico o como lo que sea, pero que vengas por acá por Perú y que vengas por el Monumental, que te des una vuelta por acá. Siempre, siempre que voy a Perú, trato de ver la posibilidad de ir al estadio, de alentar. Ahora último estuve, pude ir al estadio, alentar a Universitario como un hincha más. Pero lo más importante es el agradecimiento a ti, a la Voz Crema por la gentileza, por la entrevista, a todas las personas que se han hecho presentes y que lo único que le pido como una persona que tal vez aprendió ahora último a querer Universitario porque ustedes son hinchas desde chicos y mis respetos a cada uno de ustedes, es de que apoyemos, apoyemos. Y si de alguna u buena forma podemos apoyar a que nuevamente Universitario vuelva a estar en el sitial, pongamos de nuestra parte. Yo estoy poniendo toda mi parte, hablando, conversando, pero lógicamente esto ya hay que llevar a temas mayores. Y apoyemos, apoyemos lo que está haciendo este abogado, que no nos interesa qué administración esté, que lo que más nos interesa es que Universitario salga a flote y que se diga la verdad y que sobre todo exista justicia para el Universitario, que es lo que todos queremos. Esa es la palabra clave para nosotros, justicia para el Universitario y que lógicamente nosotros lo apoyemos. Gracias a ti, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y que sean los éxitos para ustedes y para tu página. Igual, muchísimas gracias a ti, Johan, y dale U, toda la vida. Y dale toda la vida. Un gran abrazo. Gracias. Entonces, nada, muchachos, ese ha sido Johan Fano, un gran 9, uno de aquellos, como leía por ahí en los comentarios, que tuvo Universitario. Hace mucho no teníamos este 9, un 9 como Johan, y esperemos que Jonathan Dos Santos pueda ser su sucesor, como se dice, ¿no? Así que nada, vamos dando finalizada la transmisión. Yo soy Renato Casanova de La Voz Crema y el canal Crema. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras páginas de Instagram y Facebook y además tenemos también el canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Será en una próxima oportunidad.